Esto es Noticias Entre Políticos. Bueno, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. La cuenta de Twitter la van a ver ahí en pantalla, @epoliticoscdn37. La mía, @Cat Hernández. La pregunta es si ustedes consideran, al igual que Fijus, que el gobierno de Danilo Medina debe relanzarse. Nuestro compañero Francisco Medrano preparó un interesante reporte que les invito a que lo vean cuando tengan un tiempito. Con respecto a los 10, como decir, el top 10, los 10 momentos que, según muchos analistas, son los peores que ha tenido Danilo Medina en este último año. Ha sido un año particularmente complejo. Hay quien dice que complicado es malo, que complejo es bueno. Vean ustedes, son situaciones delicadas que en cualquier administración de gobierno podrían hacer mella, independientemente de cuáles sean las cifras que ustedes evalúen posteriormente. El diputado Enríquez hablaba de que los cálculos del Partido de la Liberación Dominicana hablan de una aprobación de más de 65%. Entiendo que la oposición tiene unos números distintos, pero ¿qué piensan? ¿Debe relanzarse o no? ¿Y cómo se relanza un gobierno? Ahí dicen, bueno, hay que poner caras nuevas. ¿Cuáles caras nuevas? ¿Cómo lo ven? Bueno, es que un relanzamiento no es cambiar un funcionario por otro. Un relanzamiento es cuando existen políticas públicas desgastadas y hay que relanzar el gobierno en términos de imagen, en términos de aplicación de otras políticas públicas. Y eso no es lo que ha ocurrido con el gobierno del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido eficiente este gobierno en la inversión del 4% para la educación. Las provincias del país han sido llenadas de escuelas. Por ejemplo, la provincia de Santo Domingo este año se va a invertir en la construcción de más de 78 escuelas, en más de 48 guarderías infantiles. Entonces, en materia de educación vamos bien. En materia de infraestructura por igual también. El Ministerio de Obras Públicas es uno de los ministerios más eficientes. En materia, por ejemplo, de apoyo a la microempresa, tenemos el Banco de Solidaridad, que también está apoyando a los microempresarios. La visita sorpresa ya tiene una inversión en el campo de más de 23 mil millones de pesos. Aquí no hay problema de abastecimiento de los principales productos de la canasta familiar. Entonces, no creo que, no teniendo problemas tampoco nosotros con la macroeconomía, donde la economía está estable, no creo que podemos estar hablando en República Dominicana de que hay que relanzar un gobierno. Yo creo que más bien podría revisarse por algunas políticas públicas. Pero mira, honorable diputado, si bien es cierto, no cambiar un funcionario no es sinónimo, o cambiarlo no es sinónimo de relanzarlo, pienso que también no está de más que también se revise un poco también algunas instituciones que pareciera que es un patente de corso para algunos funcionarios, hacer y deshacer lo que entiendan. Y además, otro que ha sido nombrado en esta coyuntura reciente, el presidente también puede rectificar esa decisión que ha tomado, y aunque muchos dicen que el presidente Danilo Medina no acostumbra en este tipo de fechas, 27 y 16 de agosto, que son fechas festivas nuestras, y por tradición los presidentes tienden a emitir decretos sustituyendo funcionarios, no es menos cierto que pudiera romper su propia tradición y hacerlo también. Pero en los aspectos que tú presentas como positivos, que algunos de ellos pudiera suscribirlo y entenderlo, pero en el tema económico no puedo quedarme callado por la carrera de endeudamiento que ha tenido el gobierno, promovido por el gobierno, utilizando el Congreso Nacional y su mayoría mecánica que tiene para endeudarnos casi en 51% del PIB. También tengo que decirte a ti que el tema de la parte migratoria, o a usted, honorable, o a la población, ¿verdad?, que en el tema migratorio es una realidad imperante, una realidad que todo el mundo ha abrazado como una causa nacional, el control fronterizo, la regulación de los individuos que están aquí en el país, igual a que ellos entran por puerto también hay que regularlo. Pienso que también el gobierno en la materia migratoria, hay un fenómeno que está dando en los últimos años, que es la migración venezolana, para que le pongamos nombre y apellido, que se ha puesto un poco de lado el gobierno y como que no ha podido manejar esta situación. Y por un lado aparece por un diálogo, pero por otro parando miles y miles de personas en los aeropuertos que tal vez cumplen con requisitos de venir hasta de visita o visitar a un familiar, lo están devolviendo porque vienen de Venezuela, y otros que están aquí, no hay un régimen que podamos utilizar claro de cómo vamos a aplicarlo. Entonces, en esos aspectos debe el gobierno relanzarse su manera de hacer política migratoria. Pero igual también tengo que decirte que todo el mundo espera que nosotros hablemos el tema corrupción. Este es un año dificultoso totalmente para el presidente de la República, para el gobierno central, enfrentar el tema de corrupción. Si bien es cierto, se está enfrentando, si bien es cierto, están encausados, si bien es cierto, van a alegar de que empezaron unos procedimientos y que el día después de las madres
hubo varios apresamientos y hubo varios. Pero la sociedad civil reclama institucionalidad. Pero sin embargo, es institucional que la justicia haga el trabajo. Que encabeza la persecución y la investigación ha tenido que pedir un plazo mayor. Callado. Han querido pedir un plazo mayor para la investigación sobre documentos que son fáciles de conseguirlo. Entonces tiene puntos del gobierno en este año sobre todo muy oscuro que debe de aclarar porque la población está esperando. Y para tu tranquilidad, honorable diputado, yo soy de la oposición más light que hay aquí. Sí. Más light, pero conmigo. Por lo menos ha ayudado. Pero cambiaste el término de relanzar por revisar. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Podemos revisar alguna política. Sí, pero hay algo que hay que entender. Y mi querido hermano Luis Enrique habla como algunos aciertos que quizás pudiésemos analizarlo, el tema de la inversión en educación, pero y los que son especialistas en el tema de educación saben lo siguiente: no es solamente construir infraestructura, es también que esa infraestructura, quienes están dentro de ella, posean la calidad idónea para eso, y creo que es una de las principales aristas. Y el 4% inclusive fue algo que no viene de nosotros los políticos, es la misma sociedad civil que nos hace cumplir con ese estamento, y vimos lo que ha pasado con muchos de esos recursos. Vemos como en el Ministerio de Educación han surgido algunos escándalos con una nómina donde los empleados administrativos que no tienen que ver con la docencia específicamente, vimos una provincia que tenía miles prácticamente de empleados administrativos. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que mirar. El 4% que menciona, y es un acierto, pero un acierto entre comillas, no es solamente cantidad, sino de calidad. Yo creo que el presidente de la República sí tiene que referirse a ciertos puntos. Benny me trató un tema muy importante acá, que es el tema de la migración. Y nosotros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha firmado un tratado de libre... Sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un tratado de libre... Sí, no, también hay un misterio, puede haber un misterio. Firmó un tratado con Honduras. Específicamente nosotros con el país de Venezuela, viendo la crisis que está, debemos ser solidarios, porque ellos lo fueron con nosotros. Ahora, nosotros tenemos una realidad, y es Haití. Yo quiero que todo el que entre a Haití venga acá de manera ilegal. Aquí cualquiera te atraca y te dice fue un haitiano, pero tú no sabes identificar qué haitiano fue que te atracó. Entonces, estas son las cosas que nosotros aquí tenemos. No una persona que viene con un pasaporte, que viene con una identificación. Eso es muy diferente. Y en tema de justicia, eso le llamamos individualización de la persona. Nosotros con los haitianos, lamentablemente, no se puede dar esa situación. Entonces, el presidente debe referirse a ese tema que tiene al pueblo muy irritado con esa situación. Y el otro tema es el tema de la violencia. Nuestro hermano Enrique, que es de nuestros barrios, sabe cómo está este país. Realmente no es el mismo país que nosotros vimos hace ni 10 ni 15 años atrás. La violencia se ha apoderado de nosotros, y la vemos no solamente la violencia cuando te atracan a nuestros jóvenes en los barrios, también vemos la violencia contra la mujer, que este país se ha convertido, y el presidente no ha dado... Tiene un ministerio de la mujer, pero no ha dado solución. No hemos visto a un presidente preocupado por este tema que ha sido prácticamente una daga para la República Dominicana. Hay temas como es la canasta familiar, que es un relajo. El presidente dice que sacó a más de 3 millones de la pobreza. Y yo quiero ver si aplicando la estrategia de desarrollo... No, eso fue lo que dije. Entonces... No. Hubo un funcionario que habló de más de 2 millones. Y el punto que yo me reí fue que le preguntaron que cuáles eran los parámetros para ellos. ¿Y ustedes saben con qué salieron, pueblo dominicano? Encuestas. Entonces habría que preguntarse dónde fue que hicieron la encuesta. Si hicieron esa encuesta en el Palacio o hicieron esa encuesta en las villas de algunos de los funcionarios. Eso sí están bien. Los que están abajo, los que estamos en los barrios, sabemos cuál es la situación que se está viviendo. Una canasta familiar, un salario promedio, porque aquí también hay otro tema, el tema del desempleo. Aquí este gobierno debe decirnos a nosotros, y el tema de la corrupción. Sí, hay cosas que hay que hablar acá. El tema de que ahora mismo con unos nombramientos, y me gustaría que nuestro hermano nos lo explique, cómo nombran a una persona que está presa. Van Troy, un decreto para nombrarlo, pero también voció
un tema que también fue acusado de un tema que tenía que ver con la migración haitiana. Entonces, una persona que ha lesionado tan fuerte a la sociedad es gratificada con un decreto. Yo creo que el presidente Danilo Medina debe revisar su ejecutoria, y hay temas que son neurálgicos. El tema de la salud, que lo hemos ahora mismo, aquí tenemos un problema, el tema de la educación en temas de la calidad y otros temas que seguiremos diciendo en unos momentos. Bueno, a mí me parece que lo que hay que plantearse de cara al discurso que mañana va a presentar el presidente de la República, que es un discurso de rendición de cuentas, lo que hay que plantear es que el presidente de la República tiene que cumplir con lo que establece la Constitución. Y la Constitución marca de manera muy clara de qué significa la rendición de cuentas. Y marca también que el presidente tiene que indicar cómo administró los recursos del Estado, los recursos públicos en las políticas públicas que se ejecutaron en el año 2017. Y tiene que plantear cuáles son las proyecciones de la macroeconomía y de política fiscal. Es importante que recordemos que en el año 2012 se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo y que en esta estrategia se establecían 3 pactos: el Pacto por la Educación, que ya se firmó, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal. El Pacto Fiscal debió firmarse antes del año 2015 y estamos en el año 2018 y tenemos hoy día un planteamiento que viene del Fondo Monetario Internacional que indica que hay que modificar la política fiscal de nuestro país porque no se está recaudando lo suficiente para poder los impuestos que paguen no los ciudadanos de menores ingresos, sino una política fiscal que realmente coloque el mayor peso en los que pueden pagar y en los que tienen más ingresos. Entonces, ¿para qué se van a utilizar esos ingresos? Para mejorar la vida de las personas, para tener políticas públicas que garanticen derechos, que son las prioridades que tiene que establecer el presidente de la República en el día de mañana. Quiero además señalar que en los últimos 50 años ningún presidente de la República ha cumplido con esa rendición de cuentas. Todos los presidentes que han hecho uso de esta función en el Congreso de la República han utilizado la misma para hacer, como ya se indicó, un discurso formal y plantear sus propósitos y sus ideas de manera personal y muchas veces incluso para plantear una línea de carácter político. Eso no debe hacerse en el Congreso. Y debemos señalar que el Congreso de la República tampoco ha asumido el rol que le corresponde y que le confiere la Constitución de la República de fiscalizar las rendiciones de cuentas del Poder Ejecutivo, en este caso del presidente de la República. El Congreso no tiene una metodología establecida para hacer esa fiscalización. Eso incluso está un proyecto de ley de fiscalización que tiene más de 10 años pendiente en el Congreso. Esos son los temas que hay que colocar en la agenda del país para poder avanzar. Tiene que haber una metodología para que esas memorias que van a ser entregadas mañana de todos los ministerios pueda pasar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y que las 41 comisiones del Congreso puedan analizar y puedan fiscalizar si realmente las ejecutorias del año 2017 se corresponden con el presupuesto que se aprobó y cómo éstas impactaron o no la vida de las personas y la vida del país durante el año 2017. Sí. Lo importante, yo creo que lo importante de esto que ustedes han planteado, parte de los temas que esperamos que el presidente toque mañana y también resaltando nosotros lo que entendemos no ha sido bien manejado en este último año de gestión, sí hay que trabajar en el tema del proceso de fiscalización de esa rendición de cuentas, en el proceso de hacer una rendición de cuentas que no sea meramente hubiera sido un discurso protocolario, sino que se cumpla hasta cierto punto
lo que debe ser el tema de la discusión y el debate sobre los temas y la política pública y el presupuesto de los 711 mil millones de pesos, por ejemplo, en 2017, cómo fueron ejecutados. Y yo aquí concluyo esta parte, pero me gustaría resaltar, como pasa en otros países, yo siempre pongo el ejemplo de España, aunque es un sistema parlamentario, pero tú tienes un debate permanente entre el presidente y el Congreso, donde se discuten la política pública aplicable. Y los propios ministros, que la mayoría son diputados, también van al debate en la Cámara de Diputados, en ese momento por el sistema. Ahora, aquí pudiéramos trabajar, como decían ustedes, que no se deposita con tiempo la memoria previamente para que el Congreso esté empoderado. Y aunque no se pueda establecer un careo en ese momento, porque es un acto para mí protocolar, debe haber posteriormente una discusión de las comisiones y que el presidente también pueda hacer un debate. Y allá tenemos que caminar para que haya un discurso de doble vía, para que la gente sepa lo que está pasando con el recurso del Estado. Yo considero que en el día de hoy estamos haciendo entre políticos un ejercicio democrático, ¿no? De plantear las luces y, cómo no, quizás alguna sombra que pueda tener el ejercicio gubernamental. Yo considero que los problemas planteados por algunos de ustedes son problemas que hemos venido heredando. Pero muchas de las cosas que este gobierno ha logrado resolver fueron problemas heredados y hoy no son problemas de debate público. Nosotros consideramos que el presidente de la República, el gobierno tiene retos y desafíos. Dentro de ellos hay varios de los que usted ha mencionado y yo creo y considero que hay políticas públicas y hay el interés también del presidente y de sus funcionarios de atacar la problemática migratoria, de atacar la problemática de seguridad. Para ello se ha estado trabajando, pero debemos de nosotros hacer énfasis en que no es tan solo hacer una crítica al gobierno, sino también plantear cómo también entre todos, entre los políticos, entre los partidos políticos del sistema, entre la sociedad civil también contribuir, colaborar para que el gobierno de turno pueda encauzarse por sendero de eficiencia, porque de esa manera también vamos a los dominicanos y dominicanas, vamos permíteme terminar, los dominicanos y dominicanas nos vamos también a beneficiar. Por ejemplo, hay un tema que el gobierno maneja de manera magistral, el tema, por ejemplo, del déficit de vivienda. Con invitar al sector privado y con una política pública que está implementando, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, con Ciudad Bambó, más de 25.000 personas podrán acceder a ese tipo de vivienda en una ciudad, en un concepto de ciudad. Por igual también, por ejemplo, la ciudad de Santiago, donde se van a construir más de 15.000 viviendas. Ya eso no es un problema para la República Dominicana. El déficit es mucho mayor. El déficit es mucho mayor habitacional. Es mucho mayor, pero un millón, exacto. Pero antes se construía, antes se construía para los compañeritos. ¿Cuál? ¿La que están haciendo? Sí, claro. ¿La que están haciendo? Las viviendas. Pero es una denuncia grave que tú haces aquí. Una denuncia que tú haces. Antes se construía por todos los gobiernos. Vamos a escuchar esto. Guadalupe está dando un dato interesante y Benny me dio otro, que el déficit es de casi un millón. Y lo que se está invirtiendo menos del 0.5% del presupuesto está en vivienda. En el presupuesto pero antes no se invertía un peso. Entonces, pero lo importante es que no nos vayamos. Un gobierno, un partido que tiene más de 16 años en el gobierno, no puede estar reviviendo el pasado. Y mientras nosotros, con acierto, no veamos el presente, no veamos el futuro, entonces no vamos a poder construir una gran nación. Una gran nación debe segmentarse en que el que está no piense en que fulanito Juan Pérez busque una crítica para decir o para enfunarse o para decir o dar una, ¿cómo decir? Hacer un mea culpa, porque fulanito lo hizo mal, yo tengo que hacerlo mal. O sea, que eso que tú dices pasaba a nosotros los reformistas en el 94, 96, que decíamos, en el pasado tal cosa, pues ahora nosotros mismos. O sea, pues si tú me dices que ha estado los gobiernos, te digo, bueno, no somos nosotros mismos. Sí. Pero yo quería decirte que sí ha habido escenarios donde la oposición y los sectores sociales, la sociedad civil, han hecho planteamientos. Y fue la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde todos los sectores participaron, lo mencionaba Guadalupe anteriormente, y que plantea al gobierno hacer también un plan plurianual y un presupuesto a corto, medio y largo plazo, aunque anualmente se revise, pero que haya por lo menos una proyección a largo plazo. Y se dieron pasos concretos. Y esos 3 pactos que se habla,
ha habido una situación en el pacto eléctrico, sobre todo, que parece que cuando más estamos avanzando en poderlo firmar, sale una que otra situación y debarata todo o suspende. ¿Pero cuál situación ha pasado? Se está trabajando el tema de los contratos contratos y otro tipo de temas. Pero hay sectores que parecían ganados a que se firmara, entonces resulta que pero lo que pasa es que la falta de confianza en los sectores. Pero el sector privado, no el gobierno. Bueno, pero porque no tienen esa confianza con el principal promotor del pacto, que es el Estado Dominicano o el gobierno central, no se sienten confiados muchas veces. Y entonces hay como algunos elementos que no permiten avanzar. Pero yo creo que hay un escenario, y yo creo que ninguno que estamos aquí apostamos al fracaso del país, sino apostamos todo lo contrario, a fortalecer. Así los es. puntos que hemos planteado aquí, que probablemente no son tan negativos para un sector, nosotros tenemos que ser de prioridad nacional. Claro. El tema de la salud, el tema de la salud que habló a Alexis Jiménez, señores, para mí eso es lo más preocupante. Yo digo que, si bien es cierto, tú tienes el tema de educación que hemos avanzado y lo reconocemos, no es menos cierto que el tema de salud nos hemos quedado atrás, nos quedamos un poco en la gatera. Y señores, ¿qué acaba de pasar ahora con los nombramientos? Un poco es ser muy condescendiente. Bueno, pero te lo digo porque ha habido algunos avances. Mira, yo sí creo que lo que ha pasado con el reciente la destitución o la renuncia del director del Servicio Nacional de Salud, para mí fue un atraso en el término institucional. No obstante, y aquí también quiero resaltar, el recién designado ayer puso un tuit muy interesante, que llevaban unos equipos de tomografía y de resonancia magnética en hospitales, y le decían, mire, ya se ve la nueva obra del nuevo ministro, nuevo director, ejecutándose. Y él mismo puso un tuit y dijo, no, eso fue el exdirector Nelson Rodríguez, que fue que gestionó esto, y para mí eso fue un gesto de grandeza de ese funcionario. Yo creo que son cosas positivas para el sector. Pero ahora hay otros hospitales que el déficit que tienen en cama, que el déficit que tienen en medicamentos, en material gastable, señores, es increíble. Entonces yo pienso que son temas que tenemos que entre todos empujarlo y reclamar de que haya mayor inversión. En este presupuesto de este año, que ronda los 814.000 millones de pesos, tiene que haber una partida mucho más y en la revisión que se puede hacer para el sector salud. Claro, Denis, ahí sería muy interesante releer la carta de renuncia del doctor Nelson Rodríguez. Vamos, es una perla. Exactamente. Es una pieza. Y tiene literaria, que ser leída, tiene que ser analizada, tiene que ser estudiada, porque ahí están las razones, no las razones de un funcionario que renuncia por cualquier cosa, es que renuncia por los propios obstáculos que hay en el propio sector público, en el Estado Dominicano, y que son los temas que hay que superar. El tema del clientelismo. Los nombramientos que le mandaban, que no le querían imponerle. O sea, la calidad. Pero los médicos se nombran por. El tema no es que se haya gastado el 4% en educación. Ese es el gran tema que tenemos. En el tema de educación, por ejemplo, hay que rendir cuentas de la compra de los terrenos que ha hecho el Ministerio de Educación, de la gestión anterior y en esta gestión, para poder construir las escuelas. Pero esa es una información que tiene que ser pública, que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a saber a cómo costó el terreno de tal escuela y de tal escuela. ¿De quién era? ¿Por qué se compró ahí? Absolutamente todo. Esos títulos siempre salieron de dónde. Entonces, cuando hablamos de que sí, ha habido una inversión mayor en educación, el tema de la alimentación escolar, pero aún los indicadores de calidad de la educación estamos muy por debajo. Entonces, la rendición de cuentas y el análisis que hagamos para el día de mañana no puede ser visto como un tema de rivalidad política o de querer denostar una gestión. Hay que tomarla con la idea de decir, hay que identificar los aspectos claves para poder llegar a hacer los cambios que requiere el país, y esos cambios requiere de concertación de los sectores y de los tomadores de decisión y de la propia sociedad civil para que esto pueda ser. Pero 30 segundos, una pequeña muestra de inversión, brevemente, Alexis, una pequeña muestra de lo que ha sido la inversión en salud del orden. Perdón, no. Orden del día. Han abusado de 3 para 1. No. Adelante, una inversión importante en salud que ha hecho este gobierno ha sido con la construcción y reconstrucción de los hospitales. Yo quisiera que ustedes vayan a la provincia de Santo Domingo. Vamos a poner la provincia de Santo Domingo de ejemplo. Son 52 hospitales que están en ese programa. Hay que entrar al Darío Contreras. El Darío Contreras no es lo mismo que era antes.
vayan al traumatológico del NEA de Alora. ¿Tiene agua el baño? Hay agua, hay un buen servicio, totalmente diferente a lo que era antes. Sí. Señores, después los 1.100 señores, la inversión del gobierno en materia de salud se ha hecho notar. Ha avanzado, ahora hay retos, mucha improvisación, hay desafíos. ¿Piensa usted que ha habido improvisación, perdón, Alexis? ¿Improvisación pese a la inversión? ¿Cree usted? No, más que improvisación. ¿Y 60 hospitales intervenidos al mismo tiempo no es improvisación? No. El programa son 59 hospitales y ya han empezado se van a entregar unos 20. Mañana el presidente lo va pero hay muchos hospitales a informar. al mismo tiempo. Bueno, el Mocoso Pueblo se está terminando, posiblemente lo anuncien mañana. Pero, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, tenemos en la Charle de Gol, tenemos ahí 3 modelos de hospitales. Tenemos, por ejemplo, remozado el San Lorenzo de los Minas. Habría que ver lo que era en San Lorenzo de los Minas. Entonces, yo considero y entiendo que no es su intención de que este gobierno fracase. Al contrario, son las críticas para que nosotros podamos, el gobierno pueda corregir. Pero de que se ha trabajado. Mira, yo mirando lo que quiere poner nuestro hermano Luis Enrique como grandes logros, tengo que pernotar y decir lo siguiente, hermano, no es contestándole al amigo, sino viendo la realidad que está pasando. Cuando uno va al Padre Villini y ve la realidad, y es una improvisación invertir en 59 o intervenir 59 hospitales a la misma vez. Lo que está pasando aquí con el tema de salud es algo que es penoso. Aquí nosotros no estamos invirtiendo lo que tenemos que invertir en salud, ni en la calidad. Y son los dominicanos que viven eso. Cuando a una persona, cualquiera de nosotros en sus hogares, le da una enfermedad catastrófica, óyeme, perdió todo y va a la Plaza de la Salud y lo que hace de ahí es que sale inclusive hasta con su vivienda perdida. Sí. Son cosas que lloran ante la presencia de Dios. Lo que es la educación, lo que es la salud, son temas. Yo creo que el plan plurianual, que es lo que debería involucrarse el gobierno, debe llamar a todos los sectores. Hay temas neurálgicos como son la salud, como la educación, que no debe ser la agenda de una persona, debe ser la agenda del país. Tenemos que despedir el programa. De expectativas podemos hablar toda la noche. Yo, a mi juicio, solamente me gustaría ver cómo se adecenta la política en todos los sentidos. He visto comentarios en los últimos días de distintos diputados, compañeros de ustedes, que dejan mucho que desear. Sí. Y sobre todo en este proceso en el que muchos pensábamos que iba a haber más cambios en el gabinete ministerial, no ocurrió. Hay un diputado que dijo incluso en su cuenta de Twitter, expresando su satisfacción por el caso de Nelson Monegro, hoy se bebe. Señores, no estamos hablando de qué es lo que estamos hablando. En el IDCS también pasa igual. Entonces, miren, ojalá se adecente la política, ojalá escuchemos más verdades. No cualquier diputado. No, claro que no, es el vocero. Es el vocero. Entonces, bueno. Es un atlante personal. Sí, pero son el tipo de cosas que dejan mucho que desear. Y el colectivo, los diputados, representa. Tenemos que despedir, caballeros. Pero lo importante es que vamos por más. Por más salud y por más educación. Pues tenemos que despedir el programa. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Que tengan muy buenas noches. Ya viene nuestro compañero Félix Victorino con el resumen final. Chao, chao. Esto es Noticias entre Políticos.